y es, léalo fuerte ahí, por favor. Vamos a hablar de la gracia. ¿Recuerdan que habíamos hablado de la salvación? Hoy vamos a hablar de la gracia de Dios. Y aquí empezamos. Tengo 4 ejemplos rapiditos de personas que preguntaron ¿cómo puedo ser salvo? Tenemos el carcelero de Filipos que le pregunta a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Tenemos la multitud en el Pentecostés cuando Pedro predicó y dice la Escritura, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Tenemos otro más que fue el joven rico y Jesús. Y dice la Escritura, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Voy a tope con medios. Siguiente pregunta. Aquí vemos a un intérprete de la ley y a Jesús. Y dice, y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, pregunta por favor, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y esta ha sido una pregunta que ha trascendido de generación en generación. Porque mis amados, déjenme decirle que la salvación de una y otra manera aún sigue siendo un misterio para la humanidad. Tenemos pilares, sí, tenemos algunos contextos claros, textos claros en nuestras vidas, sí, pero aún la salvación para el ser humano, pues obviamente uno dice, pero si esa persona asesinó, abusó sexualmente de otros y si se arrepiente, ¿Dios la perdona? Eso sigue siendo un misterio para cada una de nuestras vidas, ese amor de Dios. ¿Está claro conmigo? ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es recordar, y no sé si yo le pregunto a uno de ustedes, si ustedes recuerdan cómo definimos la fe hace algún tiempo. Y regálame esa imagen, Sofi, por favor, la de la fe y la salvación. ¿Lo recuerdan? Porque es necesario, es prestada, resumida, ¿no? Eso, muy bien. Recordemos qué es la fe, porque necesitamos tener claro en nuestra mente el de la fe y el de la salvación. No, ese no. Tenemos que tener claro qué es la fe y qué es la salvación, porque esto una y otra vez se repite en un ciclo constante. Leamos, por favor. La fe es el don del Espíritu Santo. Atención, ¿qué es la fe? ¿El don de qué? Del Espíritu Santo que nos guía a tener plena confianza en la palabra de Dios. ¿Esto es basado en qué? En una relación de amor que a su vez nos transforma a su imagen, lo que produce en nosotros. Eso es la fe. ¿Listo? Ahora sí recordemos qué es la salvación, mis amados. Léalo fuerte, por favor. Es el proceso por el cual Dios, por su gracia, nos justifica mediante la obra redentora de Cristo en la cruz. ¿Y esto es por medio de qué? De la fe. Y nuevamente, la salvación nos regresa a la fe y la fe nos regresa a la salvación. Entonces, un constante, ir y venir. Ahora vamos a entrar en un término nuevo que es llamado la gracia. ¿Listo? Vamos a agregar un término. Y estos son pilares para nosotros como creyentes. Yo quiero que por un momento mires a la persona que tienes a tu lado y le preguntes, ¿conoces tu salvación? Que esto va mucho más de decir, yo soy salvo por Cristo. Claro que somos salvos por Cristo, pero ¿conocemos qué influye todo eso en nuestras vidas? Hasta el bebé está ahí, atento. Ahora, mis amados, nuevamente, quiero que recordemos la frase con la que iniciamos. Fuerte, dígalo. Ninguna doctrina o enseñanza surge del amén. Ninguna doctrina y enseñanza surgen del vacío. Ahora, en nuestro proceso de profundizar en la palabra de Dios, hay muchas veces que tipo de enseñanzas pueden confundir nuestra mente y corazón. Y para eso la Biblia nos aconseja 4 cosas que las vamos a pasar de manera apresurada. Primero, mire a la persona que tenga a tu lado y dile, mantente firme en la doctrina de Cristo.
Juan capítulo 1, versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina del Hijo, atención lo que dice ahí. ¿Qué dice? No tiene ¿a quién? A Dios. Son fuertes palabras, contundentes palabras. El que se extravía y no persevera ¿en qué? En la doctrina o enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. Así de fácil. El que persevera ¿en qué? En la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. La doctrina de Cristo es la de la salvación. Así que atención a esto. Siguiente pasaje. No dejarse engañar por extrañas o falsas enseñanzas. Hebreos 13:9. No se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes los comen. Mira a la persona que tiene a su lado. No se deje engañar. Porque si la Escritura nos dice que podemos ser engañados, es porque podemos ser engañados. No nos habla de cuánto tiempo llevemos el Evangelio, cuántas veces. No, ahí te dice, hey, no te dejes engañar. Siguiente, no escuchemos a maestros o a predicadores que busquen engañar o desviarnos de la verdad, que ahora abunda este tiempo. Segunda de Timoteo 4, 3 al 4, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados por sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan ¿qué? Las fantasías que quieren oír. O acá dice las novelerías. Así que mis amados, todos nosotros, mire a su alrededor por un momento, estamos rodeados de eso en este tiempo. De alguien que va a venir a tocar a tu casa, a decirte que el Cristo no vino en carne propia, que no murió por nosotros, que la santidad no es necesaria, que podemos seguir pecando y seremos salvos. Van a llegar cientos a tocar tu puerta a decirte que el Espíritu Santo no es una persona, que el Espíritu Santo es una fuerza. Así que, diga fuerte conmigo, debo tener cuidado. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que usted puede cerrar la puerta de su casa, pero la de su corazón no. Porque en las noches o en cualquier momento usted puede llegar a su mente pensamientos, ¿y si Dios no existe? ¿Y si Cristo no vino realmente a la tierra? ¿Y si realmente el Espíritu Santo no existe? Porque así viene el espíritu de confusión a nuestras vidas. ¿Estamos claros hasta aquí? Muy bien, gloria a Dios. Tener cuidado de filosofías y tradiciones humanas. ¿Tradiciones qué? Colosenses 2:8. Léelo por favor fuerte. Cuídense de que nadie. Amén. Los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Señálelo, tatúeselo por favor en el corazón. Cuídense de que nadie. ¿Quién nos debe engañar? Nadie. Con la vana y engañosa filosofía. Así que quiero que hoy salgamos alertas de todo lo que estemos escuchando afuera, porque ahora es muy fácil tomar un celular y escuchar a alguien dando una enseñanza, dando un tipo de, como ahí dice, de engaño, y el engaño te atrae, el engaño te empieza a enredar como una víbora y cuando de nada ya estás con ideas raras en la cabeza. Ya estás con ideas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 33. Délo fuerte. No se dejen engañar. Así que si usted se ha dado cuenta, a través de estos versículos nos hace entender la Escritura que esto depende de Miller, de Andrea, de mí, el no dejarme engañar, el cerrar la puerta e impedir que este tipo de enseñanzas lleguen a mi mente y a mi corazón. Seamos muy cuidadosos y conscientes. El cristianismo, no sé si usted se considera cristiano,
lleva en este mundo alrededor, exactamente, más o menos, 1991 años de tradición. ¿Cuánto lleva? Y aproximándolo, ya podríamos decir que vamos a tener 2000 años de cristianismo. Desde el año 33 después de Cristo, cuando él ejerce su ministerio, ahí inicia el cristianismo. Entonces hacemos cuentas del 33 hasta el 2024, 1991 años. ¿Ok? Estamos perfectos, ¿cierto? Así que a través de la historia del cristianismo, las personas han querido aprender de qué es la salvación, qué incluye todo esto, qué significa todo esto. Y la iglesia ha pasado por muchas situaciones difíciles. Para que hoy estemos escuchando el evangelio, muchos murieron. A muchos se los comieron leones, literal, les desgarraron su piel. A otros los quemaban y los utilizaban para alumbrar los palacios. Busque la historia de Nerón. Y gracias a ellos, nosotros hoy estamos aquí. Que quizás a veces nos digan, ¿y usted está dispuesto a pagar el precio? A veces decimos, no tanto. Hasta que me coma un león, no. Muy bien. Entendemos. En los primeros 1000 años de la iglesia fue una sola. No había distinción. Ahí estaban los judíos y estaban las personas que creían en Cristo. ¿Cuántos años? 1000 años. En el 1054 sucede algo llamado el Gran Cisma. En el Gran Cisma se separa la iglesia cristiana y aparece la iglesia católica. ¿Ok? Estamos claros hasta aquí, ¿cierto? ¿Por qué sucede el Gran Cisma? Porque las teorías y la forma de ver la enseñanza de Jesús se formó tanto choque y tan tediosa que se sucedió el Gran Cisma. La iglesia se divide. Ya no es una, sino que ahora son dos. Luego aparece la iglesia ortodoxa y aparece la iglesia católica romana. ¿Sí? Luego ya en el 1517 aparece la Reforma Protestante, que es de la que muchos de nosotros tenemos raíces al día de hoy. Reforma Protestante, diga conmigo. 1517 con un hombre llamado Martín Lutero. Sé que de pronto estos datos a usted se le pueden, o a mí se me pueden ir muy fácil, porque los veo con carita de perdidos, pero ¿por qué quiero explicarles esto? Para que comprendamos que para hoy nosotros comprender lo que es la salvación y la gracia, muchas personas, nuevamente les digo, han dado su vida, sus días, sus horas, sus años para entender lo que está escrito aquí. Y personas que no la tenían toda, tenían fragmentos, tenían porciones, y que el Espíritu Santo traía revelación. Porque hoy quiero que salgamos con ese deseo gigante de devorar la Biblia, de aprender, de entender. Porque afuera, mis amados, dice la Escritura, que hay un hito por ahí, no quiere decir el nombre, pero usted se lo sabe, que se disfraza como ángel de luz para engañar aún a los mismos escogidos. Yo le hago una pregunta. ¿Usted es escogido? Uy, pocos. Entonces, los que no son engañados. Los que no, tranquilos. Nuevamente, ¿cuántos son escogidos? Por ti está al acecho el diablo, el Satanás, el chanclas, como usted quiera llamarlo. Y después de esto, de que sucede todo este tipo de tradiciones, se formaron muchas ciencias que se enfocaron en el conocimiento y en la búsqueda y el aprendizaje de Dios. Les voy a nombrar algunas simplemente por nombrarlas. Teología exegética, teología histórica, teología sistemática, teología práctica, y cada una de ellas desprende varias ramas, como la hermenéutica, la apologética, que se encargan de desarrollar los principios que están aquí y traerlos a cada uno de nosotros. ¿Listo? Vamos a realizar un recorrido histórico para ver cómo nosotros cooperamos en la salvación. Regálame la imagen, por favor. ¿Estamos listos? Ven el cuadro. Atención, esto es muy importante para cada uno de nosotros para salir allá afuera a un mundo que quiere devorar al creyente.
la humanidad o los creyentes se dividen en dos, en el monergismo y en el sinergismo. El monergismo son aquellos que dicen que no, que nosotros no debemos trabajar con Dios para nuestra salvación, que eso lo decide Él y que es por voluntad suya. ¿Quién se salva y quién no? Así que el ser humano no tiene por qué inmiscuirse en ese asunto. Los sinergistas dicen que sí, que nosotros somos parte del proceso de la salvación, que Miller tiene que hacer algo para ser salvo. Entonces, como usted puede ver en la imagen, monergismo viene del griego, usted puede ver ahí las palabras, que significa trabajo único. Y el sinergismo viene de trabajo en conjunto. Ambas palabras en griega. Léame fuerte el monergismo. El resultado exclusivo es de la obra de Dios. Y lo curioso es que estas dos ramas se dividen en estas palabras, que son muy tocadas. Dios predestina y Dios no predestina. Porque hay gente que señala que Dios ha predestinado a personas para que se vayan al infierno. Y hay personas que Dios ha escogido para que vayan al reino de los cielos. Vamos a poner un ejemplo en el monergismo, un médico que resucita al paciente clínicamente muerto. ¿Qué hizo el paciente para resucitar? Nada, porque estaba muerto. El que hizo todo fue el médico. Así lo ven los monergistas. Ahora vamos a ver el sinergismo. Un médico le ofrece una medicina a un paciente que está a punto de morir. Y el paciente decide tomarse esa medicina para no fallecer completamente. ¿Estamos claros hasta aquí? Ahora, hay algo que ellos dos tienen en común. ¿Qué es? Que la voluntad humana está completamente incapacitada por el pecado para buscar o responder a Dios por sí mismo. Diga fuerte, incapacitado. Incapacitado. ¿De qué estamos hablando hoy? De la gracia sublime, ¿cierto? Y aquí surge un término que es importantísimo para nuestras mentes y corazones. Diga conmigo, gracia preveniente y necesaria. Porque la gracia no solo es gracia, así como usted lo hemos visto. La gracia es un regalo no merecido, sí. Pero hay estos dos términos. Diga conmigo, gracia preveniente y necesaria. Pues mis amados, resulta que solo el Espíritu Santo, diga fuerte, solo el Espíritu Santo hace que nuestro libre albedrío sea habilitado. ¿Listo? Solo el Espíritu Santo despierta en la humanidad el tomar o no la decisión de ser salvos. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12. Atención a estos pasajes, por favor. ¿Cuántos justos hay? ¿Cuántos dice ahí? No hay uno solo. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. ¿Cómo dice la Escritura? ¿Cuántos se han desviado? Todos se han desviado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay ni uno solo. Así que estábamos sujetos no a nuestro libre albedrío. Juan 6:44, léalo por favor fuerte conmigo. Nadie puede venir a mí si no lo atrae ¿quién? El Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Vamos comprendiendo, ¿verdad? Poco a poco va siendo revelado. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5. En otro tiempo, Andrea, tú estabas muerta. Miller, tú estabas muerto. Sophie, tú estabas muerta. Y las personas que estaban conectadas, estábamos muertos. ¿En qué? En transgresiones y pecados, en los cuales Javier andaba conforme ¿a quién? A los poderes. No hagas las decisiones de Javi. Andaba conforme ¿a quién? A los ¿de quién? Dice, se conducían según el ¿quién?
el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. ¿Estamos claros, cierto? Mire a la persona que tiene a su lado por un momento. Estabas muerto. Estabas muerto. Estábamos muertos. Estábamos muertos. Vamos a, dice la Escritura, en este tiempo también todos nosotros vivíamos como quienes, como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos como los demás. Éramos ¿qué? Objetos de ¿qué? De la ira de Dios. Por naturaleza, o sea, no es algo que yo por naturaleza soy nariñense y por naturaleza hablo así. Y así cada persona. Por naturaleza éramos objetos de ¿qué? De la ira de Dios. Versículo 4. Pero Dios, que rico en misericordia por su gran amor por nosotros, ¿qué hizo? 5. Nos dio ¿qué? Vida. ¿Quién les dio vida? Dios. Él, solo Él, aun cuando estábamos muertos en pecados. Léalo fuerte. ¿Cómo dice ahí? Amén. Pero esto solo puede ser despertado por el Espíritu Santo de Dios. Así que si usted en la calle ve a alguien que le dice, yo vivo bajo el libre albedrío, usted le va a decir, estás equivocado, porque tú andas conforme a los poderes de este mundo y eres gobernado ¿por quién? Por el espíritu que ahora ejerce en aquellos que están en desobediencia. Así que no me venga aquí con libre albedrío, porque el único que despierta en nuestras vidas eso es el Espíritu Santo de Dios. De ahí que nace el término gracia preventiva. Regálame por favor el cuadro. Yo aquí estoy con Sofía al borde de, ya tengo despeinada. Ahí que sale el término de que la gracia fuese ay caray, no princesa, el del anterior, que cooperamos con Dios. El cuadro que tiene mucho texto. La gracia preveniente y necesaria. Solo el Espíritu Santo hace que nuestro libre albedrío sea habilitado. O sea, es una puerta que está cerrada, como un videojuego, es un checkpoint, como, sí, o sea, Él llega y entonces hace que la puerta se abra y es donde Miller, Andrea, Kate, Sophie deciden o no entrar por ese checkpoint habilitado. Es solo ahí. De otra manera estamos sujetos ¿a qué? A otro señor. Y usted sabe cuál señor. No es a don Pedro, no es a don Jairo, usted ya sabe. Aquí es necesario hablar de este término, de la predestinación. Es curioso porque en la Biblia solo hay 6 versículos bíblicos que nos hablen literal de la palabra predestinación. O sea, hay 10. Se habla 10 veces en toda la Biblia y en el Nuevo Testamento la palabra literal predestinación. Pero de esos 10 veces que se utiliza esta palabra, solo 6 hablan de la predestinación de parte de Dios para con la humanidad, de términos exactos y precisos. Porque hay más de 100 versículos que nos hablan de una manera como por el ladito, como por la curvita de la predestinación. Pero exactamente solo son 6 versículos. ¿Listo? Pero el que Dios predestine a alguien para el infierno sería como decir que Él no es amor. ¿Cierto? Le hago una pregunta. ¿Cuántos de aquí se han visto una película más de una vez? ¿O se han leído un libro más de una vez? ¿O han jugado un videojuego más de una vez? ¿O se han visto La Rosa de Guadalupe más de una vez? Piense en esa película que usted se ha visto más de una vez. Serie, libro. ¿Listo? Ahora sí,
previsualice en su mente o imagine el final. ¿Ya? Se murió, se besaron, se casaron, se murió, o se besaron o se casaron. ¿Usted conoce el final? ¿Sí o no? Pero puede hacer algo para que los personajes cambien. Pero usted sí conoce el final. A eso se llama el sentido de la presciencia de Dios. Dios conoce el final de cada uno de nosotros. Sabe quién va a partir con Él y quién no. Pero eso no hace que Él influya en la vida de las personas para que sean condenadas. Así como tú y yo no podemos influir y decir, ay, no, ¿cómo se va a morir Jack en el Titanic? O sea, es el colmo, habiendo un espacio ahí. Por más que usted quiera que Jack viva o que esta viejita no bote ese collar por ahí, por la borda, no podemos cambiar esa historia porque ya está escrita y Dios por su presciencia ya conoce esa historia. Dios respetó la decisión de los ángeles que decidieron irse con Satanás. Dios conocía su final y lo conoce, pero Él no intervino en eso. Pero Él conoce el final de eso. Dios conocía que Israel de una u otra manera iba a entrar a la tierra prometida. Pero ¿qué generación entró a la tierra prometida? No la que salió de Egipto, la otra. ¿Por qué? Porque ellos así lo decidieron. Porque una y otra vez no se cansaron de decir, nos sacó Dios a morir aquí en el desierto. Y se murieron. Así que, mis amados, el error de la predestinación o de la no predestinación ha sido una falsa comprensión de las Escrituras. Y alrededor de 150 millones de creyentes siguen creyendo que Dios predestina a personas o para ser salvos o para morir o para irse al infierno. Y ya sabemos que no es así. Dios tiene la presciencia de conocer el final, pero en cada uno de nosotros. Por eso Jesús dijo, por eso hay esta frase tan impresionante: no se muevan. Es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no vendrá sobre nosotros. Y si el Espíritu Santo no viene sobre nosotros, no nos activa el checkpoint de libre albedrío, de decidir o no decidir entregar nuestra vida a Dios. Y nuevamente, como Miller tiene una frase muy curiosa que dice, todo es prestado. Otra vez, todo es prestado. Él hace la obra. La está haciendo y la continuará haciendo. Solo necesita un Javi dispuesto, una Catherine dispuesta. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta aquí, verdad? Bueno, perfecto. ¿Cómo iniciamos esta prédica? ¿Cuál frase? Ninguna surge del vacío. Está profundamente influenciada por su contexto histórico. Tenemos a los apóstoles. Después de los apóstoles se levantaron los padres de la fe. Les voy a nombrar algunos de ellos. Aparece un hombre que se llama Pelagio. Es un monje británico en el siglo IV después de Cristo, entre los 300 y 14. Este hombre levantó la enseñanza después de leer las Escrituras que el pecado de Adán no fue tan grave. No, él dice que simplemente fue un error, un pequeño error que nosotros lo podemos evitar perfectamente siguiendo la voluntad de Cristo, haciendo, y él establece la palabra tenaz acá en que la salvación es por obras. Y aquí con Pelagio se levanta esta doctrina, que la salvación es por obras. Luego viene otro hombre, no sé si usted se los va a grabar, aparece Agustín de Hipona, en la misma siglo, en el siglo 400, entre el año 354 y 430. Y él se levanta a pelear con Pelagio. ¡Ey, ajá, tú qué! ¿Cómo que la salvación es por obras? Que no. Y entonces Hipona viene y establece y declara que la salvación no es por obras, sino que es por gracia de Dios. Y fue Hipona
que establece la gracia preveniente y la gracia necesaria que es aplicada al día de hoy. Sin embargo, Agustín de Hipona igual hablaba de que aunque la salvación es por gracia, Dios sí predestina quién va a ser salvo y quién no. Después de este tiempo, cuando se genera el gran cisma, la separación de las iglesias, aparece un nuevo hombre llamado Martín Lutero, un monje de la Iglesia Católica. Y él, a causa del abuso de la Iglesia Católica, de decir, ¿quieres ser salvo? 100,000. ¿Quiere que se salve su familia? 200,000. Y ya. ¿Y usted cree que eso no se vendía? ¡Ja! Se vendía como pan de bono caliente. ¡Ja! La gente decía, solo pago, o sea, era caro, obvio, pero decían, pago y ya. Derechito al cielo. Puede ser un asesino, un ladrón, lo que sea, sí. Porque la iglesia necesitaba solventar las construcciones ostentosas de ese tiempo. Entonces, ¿de dónde sacamos la plata? Idea. Vendamos la salvación. La tenemos clara. Porque ellos venían de una raíz de Pelagio, que decía que la salvación es por obras. Muy bien. Entonces Martín Lutero dice, y empieza a estudiar ¿a quién? A Agustín de Hipona y la Biblia en todas sus enseñanzas. Dice, no. Y él establece la gracia nuevamente como el centro de nuestra salvación. Estamos claros hasta aquí, ¿cierto? Luego, en el mismo tiempo aparece un hombre que se llamaba como yo, Juan. Pero este era Calvino. Yo tengo Pelino. Este hombre, Juan Calvino, también habla acerca de la predestinación de los salvos. Juan Calvino llevaba al extremo la predestinación, hablando nuevamente y estableciendo y él utiliza esta frase, que la condenación es irresistible, porque habían personas que debían ser. Y todos ellos, mis amados, son nuestros padres. Los que lograron que al día de hoy tengamos este conocimiento de las Escrituras, gracias a esta gente que le salían ideas locas. Espero que el Espíritu Santo no me ayude y me ponga un freno para no llegar a una idea loca y rara, porque ellos ya lo hicieron. ¿Listo? Y él hablaba, y aquí aparece un nuevo término que se llama la reprobación, que habían personas desde antes de nacer que eran reprobadas por Dios. Ahora nosotros sonreímos y gracias a Dios estamos en el lugar de sana doctrina. Así que si usted tiene algún amigo, invítelo a la iglesia. Dígale, ahí no somos reprobados. Y resulta que después de Calvino y Martín, ahí, hablando, para ellos, aunque decían que Dios predestinaba, algunas veces se movían en el monergismo, luego seguían estudiando y volvían al sinergismo, hablando de que es Dios el que hace la obra, que nosotros también, pero que esto, para ellos la salvación siguió siendo un misterio. Y así lo establecieron en sus libros. Que aunque ellos defendían algunas posturas, para ellos la salvación seguía siendo un misterio. Después de esto apareció algo que se llama la contrarreforma. Viene la reforma de Lutero y luego viene la contrarreforma, que abraza el concepto sinergista, pero aquí aparece y lo abraza la Iglesia Católica. Dejan a Pelagio y abrazan a sinergismo. Y entonces aparecen todos los sacramentos, que el hombre tiene que cooperar por su salvación. Y entonces usted lee los sacramentos de la Iglesia Católica. No sé si nuestra pastora sabe alguno, porque yo la verdad no los... Ya saben. Se lo sabe. Yo no quise irme más allá porque luego se me hacía más largo esto. Ya los tengo aquí mucho tiempo. Luego aparece otro hombre que se llama Jacobo Arminio, y de él vienen los arministas. Ya viene ya para el 1600. Y él dice, Dios sabe a quién va a salvar. ¿Sí? Pero él reconocía que la salvación no nos pertenecía a nosotros, solamente a Dios. ¿Por qué hicimos este recorrido? Para que en nuestras mentes veamos que lo que sabemos ahora no fue de la noche a la mañana.
O sea, cuando usted lea la Biblia y usted lea un versículo y diga, ay, aquí, cuando a usted le vengan diferentes tipos de ideas, créame que esas diferentes ideas ya usted las tiene preconcebidas en su cabeza. A causa de lo que ha aprendido, de lo que ha sido enseñado, de lo que aunque a veces querramos borrar el chip, como dice esa canción, que querramos resetear, hay cosas en nuestra mente que quedan grabadas, aun si han sido falsas enseñanzas, y podemos tergiversar el verdadero sentido de la palabra. Así que hay varios que pagaron un precio muy alto por lo que ahora nosotros sabemos, por lo que ahora nosotros, imagínense, yo hasta el momento les he hablado de conocimiento, de investigación. No es revelación nueva la que les quiero traer. Solamente quiero que seamos conscientes de lo que nos dice la palabra del Señor realmente. Regálame la gracia, por favor. Y nuevamente, gracia previniente y gracia necesaria. Dígalo fuerte conmigo. Gracia previniente y gracia necesaria. Atención aquí. Bueno, atención a todo. Mejor dicho. ¿Están cansados? ¿Dejamos la segunda parte para la próxima o la terminamos? ¿Seguros? Listo, continuemos. Gracia previniente. Ella viene de la palabra venir antes, es la que viene antes. ¿Listo? ¿Cuál es la función de esta? Es ese pequeño empujón que Dios nos da para que nos acerquemos a Él. Es esa gracia que viene antes de conocer a Cristo. Es la gracia que habilita el checkpoint de entender el libre albedrío. Esa es la gracia previniente. Imagínese lo siguiente, una persona profundamente dormida, como el día de hoy yo, y que a lo lejos usted empieza a escuchar tililili, 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 o el sonido de la alarma que usted escuche, ¿cierto? Del iPhone, entonces. ¿Cierto? A eso suena la alarma. Es la predicación del evangelio. Cuando usted escuchó que Cristo lo ama, es ese tipo de alarma que empieza a sonar. Entonces, la gracia previniente es como Dios. Vamos a poner ejemplo, que entra a la habitación tranquilamente y suavemente y empieza a moverte y te dice, despiértate. Ha llegado tu tiempo de salvación. Y usted empieza a ver que a quien le predique la persona tiene hambre y empieza a escucharla con más atención que antes. Ahí quiere decir, esa gracia previniente empieza a actuar en la vida de una persona. Si la persona tiene su tiempo y le dice, háblame más, ahí está actuando, ¿qué? La gracia previniente. Ahí empieza esa gloria sublime del Espíritu Santo a despertar a la persona a su libre albedrío, a tomar realmente la decisión si quiere o no ser salva. ¿Cuál es el resultado? La persona se despierta, ¿cierto? Ahora la persona ya está clara y oye la alarma. Miller se levanta y mira su iPhone. Por eso no lo dejen cerca de la cama, porque usted voltea y lo apaga. Déjelo lejos para que por lo menos se levante a apagarla. Y ahí es donde en el levantarnos ya tomamos la decisión. Si oír la alarma o apagarla. ¿Cierto? Leamos por favor Juan 6:44, ya lo leímos. Nadie puede venir, no, déjalo ahí, princesa, tranquila. Acá lo tenemos. Nadie puede venir a mí si no es Dios quien lo trae. Esa es la gracia preveniente. Ahora viene, esta también es llamada gracia eficaz, cooperante o gracia necesaria. Es la misma, solamente que les quise dejar gracia eficaz y necesaria. ¿Cuál es esta gracia? Esta es la que actúa con poder en cada uno de nosotros después de que nos hemos despertado. Esta gracia no solo nos invita, sino que nos da el poder y la fuerza para continuar en el llamado que Dios nos ha hecho. Es la que hemos visto hasta el día de hoy, que si estamos sentados aquí, ha sido esa gracia necesaria la que nos tiene el día de hoy. ¿Estamos claros, cierto? En términos simples, es la gasolina que Dios pone en el motor para que se mueva, que es nuestro amado Espíritu Santo, nuevamente, que actúa en cada una de nuestras vidas, ¿cierto? ¿Estamos claros, sí?
Filipenses 2:13. Léalo por favor fuerte conmigo. Amén. ¿Quién? Eso. Muy bien. Es Dios. No nosotros. ¿Quién es? Muy bien. Qué bello. Segunda de Corintios 5:14. Este versículo lo hablamos y yo espero que usted lo recuerde. Porque el amor de ¿qué? Recordemos la palabra de la palabra constriñe, ¿cierto? Acá la cambia en la Reina Valera, dice nos impulsa. Esta palabra nos impulsa viene del griego, que es yo se lo hablé del sunejo, ¿cierto? Del sunejo, que es ese amor que te impulsa, te frena. Te impulsa y te frena. El amor de Dios que te controla, pero te une a Él. Que te empuja, pero te dice, hey, 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 y te ala. Nuevamente, el Espíritu Santo. Porque recordemos que, y esto ya lo vimos, que Cristo obra en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo que está aquí y ahora. Porque estamos unidos a Cristo por el Espíritu Santo que nos lleva a Él. Estamos claros, ¿cierto? Así que, mis amados, atención a esto y mire a la persona que tiene a su lado y dígale, la gracia no es opcional. Nuevamente, la gracia ¿qué es? No es opcional. Y aquí vamos a develar algo muy maravilloso y es por esta razón sucede esto en Lucas capítulo 12, versículo 10. Por favor, Sofía, y gracias. A todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le ha perdonado. El rechazo al Espíritu Santo es el que nos permite que se abra ese checkpoint de conocer el libre albedrío y acercarnos a Dios. Porque cuando rechazamos al Espíritu Santo, jamás vamos a conocer la gracia. Y si no conocemos la gracia, no conocemos a Dios. Y si no conocemos a Dios, no hay algo que nos diga a nosotros que estamos pecando y que necesitamos arrepentirnos de nuestros errores. Y si no hay algo que nos diga que nos arrepintamos del mal que hemos hecho, el infierno nos esperará con las puertas y la boca hambrienta de cada uno de nosotros. Así es, mis amados. Así es, mis amados. Porque Satanás se la mingosconea con el deseo de vernos a nosotros fuera de la salvación maravillosa. ¿La expiación es suficiente para todos? ¿Sí o no? La expiación de nuestros pecados por Jesús. ¿Alcanza para todos? Eso, muy bien. Pero es eficaz únicamente en quien lo aceptan por fe. Y la fe es un don del Espíritu Santo que despierta el checkpoint, que nos hace conocer el libre albedrío. La pregunta es, ¿cómo armonizamos el concepto de soberanía de Dios si no aceptamos la predestinación? O aquí va otra. ¿Cómo defendemos el libre albedrío sin que la salvación sea por obras? Entonces, estamos cargando. Loading. Mis amados, la salvación es 100% obra de Dios. Y el ser humano sí coopera, respondiendo al llamado. No rechazando la gracia. Abriendo nuestro corazón al Espíritu Santo. Hechos 7:51. Tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Ustedes son iguales a sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. Hebreos 12:25. Léalo fuerte conmigo, por favor. Nuevamente, el rechazo. Hebreos 3:15. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, como sucedió en la rebelión.
Mis amados, oír al Espíritu Santo no es tan fácil. Se necesita disposición. Disposición a levantarse a orar a las madrugadas, disposición a sacrificar un poquito de sueño antes de dormir, disposición a leer la Biblia. Aquí en la iglesia tenemos muchas actividades: la oración de los martes, el reto bíblico, los domingos de reunión, alabanza, adoración. No endurezcamos nuestros corazones, porque si el corazón está duro para Él, eso le da la bienvenida a otra cosa en nuestras vidas. La gracia es necesaria. Tranquilo, creo que todavía sigue cargando. Ajá, literal. Quiero que escuchen esta frase, por favor. Esta frase es de Timothy Keller en su libro, y él pregunta, y esto, ¿es razonable creer en Dios? Y él trata de unir la fe y la razón, porque en este tiempo tenemos que comprender que la razón no es contraria a la fe, ni la fe es contraria a la razón. Necesitan trabajar unidas. Y Timothy Keller dice lo siguiente: la gracia de Dios no se hace extensiva a las personas que superan moralmente a otras, sino a aquellas que admiten sus fallos en la práctica y reconocen su necesidad de un Salvador. Atención a lo que dice después Timothy. Los cristianos, pues, deberían esperar encontrar personas no creyentes más agradables, más bondadosas y más sabias y mejores de los que ellos son. ¿Por qué razón? Pues porque Dios no acepta a las personas por su buen comportamiento o por su bondad, su sabiduría o virtud, sino por la obra de Cristo a su favor. Así que no juzguemos, mis amados, porque los primeros en juzgar serán juzgados. Si Dios nos aceptó fue por nuestra maldad. Y como dice Timothy, no nos sorprendamos encontrar afuera a gente más amorosa que los cristianos, más atenta, más amable, más misericordiosa que los mismos creyentes.